Bueno. ¿Sí escuchan? Buenos días. Hoy me acusaron que a veces no se escucha bien. Entonces vamos a tratar de acomodar bien el micrófono. Aquí me peleo con los de la alabanza. Por la diferencia de estatura, ¿verdad? Pero bueno, no creo que no le puse a grabar. ¿O sí? ¿No estoy grabando? Sí, estoy grabando. Bueno, perfecto. Pues buenos días, hermanos. Voy a iniciar un poquito más temprano. Se me pasaron un poquito de la mano las diapositivas. La vez pasada creo que fueron como 17 y ahora traigo 31. Sí, sí, lo más seguro es que no alcancemos a ver ahora sí. De cierta forma espero que no. La última está un poquito complicada. Entonces probablemente lo vamos a extender a la próxima semana. Sin embargo, pues vamos a dar continuidad con el tema de los atributos de Dios. La sesión pasada vimos atributos incomunicables, los empezamos a ver. El que vimos bueno, hicimos esta aclaración, ¿no? Sobre los atributos incomunicables. Lo ponía entre comillas en el sentido de que no hay ningún atributo de Dios que sea completamente comunicable ni completamente incomunicable. De una u otra forma, Dios nos comparte esos atributos de manera limitada. Solo que se hace esta distinción porque hay algunos con los que interactuamos más, hay otros con los que interactuamos menos. Por ejemplo, la sabiduría de Dios es un atributo que se considera comunicable. ¿Por qué? Porque participamos con frecuencia, ¿no? Cuando estudiamos la palabra, cuando vemos, por ejemplo, los proverbios, encontramos mucha sabiduría ahí, y cuando la adquirimos primero como conocimiento, cuando la ponemos en práctica y tenemos ese cambio en decir, mira, si es cierto, si funciona, entonces ya se vuelve sabiduría. Sí, pero tenemos con más frecuencia esa interacción con Dios. Sí, entonces lo que nos dice, tenemos esa sabiduría, pero nunca vamos a ser infinitamente sabios como es Dios. Hacemos esa distinción. El atributo que vimos la semana pasada fue justamente la independencia, y decíamos que Dios no nos necesita a nosotros ni al resto de la creación. En ese sentido es completamente independiente. Dios no necesita de nosotros para existir. ¿Ok? Él existe, Él es el ser, Él está ahí todo el tiempo. Sí, en Hechos nos aclara, en Hechos 17, en el versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitare de algo. Sí, y decíamos, nadie jamás ha contribuido para Dios algo que no haya recibido de Él. Es decir, todo lo que tenemos, Él nos lo dio. Entonces, ¿cómo puede Él necesitar algo de nosotros si Él mismo nos creó? Ok, este atributo también lo vimos la semana pasada, solo quería dar un muy breve repaso. El día de hoy vamos a iniciar con la inmutabilidad. ¿Estamos familiarizados con esta palabra, este término? Algo mutable, algo inmutable, ¿qué quiere decir? Sí, estamos familiarizados, ¿no? Exactamente, sí, algo mutable es algo que puede cambiar. Sí, algo inmutable es algo que no puede cambiar. Entonces hablamos de que Dios es inmutable. ¿En qué sentido? Dice, Dios es inmutable en su ser, sus perfecciones, sus propósitos y sus promesas. Sin embargo, Dios actúa y siente en forma distinta en respuesta a situaciones diferentes. Es muy importante hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios es inmutable, no decimos que nada más está ahí parado sin hacer nada. Sí, es inmutable en su ser, en cómo es Él, en quién es Dios, en su carácter. Sí, porque nosotros creo que todos, si pensamos en cómo éramos y lo que pensábamos 5 años atrás, 10 años atrás, vamos a decir, he cambiado. Hay cosas que antes creía, hay cosas o formas en las que antes actuaba, pero ahora actúo distinto. Dios no es así. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hace 1000 años, es el mismo de hace 6000 años. Él no cambia en ese sentido, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Ahorita vamos, esto no lo menciona en el libro, yo lo profundicé un poquito más.
porque quería entender ese contexto, ¿no? Donde dice, ustedes descendientes de Jacob aún no han sido destruidos. Sí, ahorita vamos a ver por qué menciona eso. Pero sí queremos sobresaltar esa parte donde dice, yo soy el Señor y no cambio. Como decíamos en la primera sesión, Dios se revela a nosotros. ¿Sí? No es que alguien descubrió esto, que alguien hizo un análisis y estuvo filosofando y no sé qué y descubrió esto. No, Dios es quien se revela a nosotros. Y Él nos dice lo que Él nos quiere transmitir acerca de Él. ¿Sí? Entonces aquí Él nos dice, no cambia. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es inmutable. En el Salmo 102, en los versículos 25 a 27 dice, hace mucho tiempo echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Se desgastarán como ropa vieja, tú los cambiarás y los desecharás como si fueran ropa. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. ¿Ok? Nos lo reafirma y estoy seguro, había muchísimas citas bíblicas también de esto, pero vamos a ver esto con frecuencia. ¿Sí? Entonces Dios en su ser, en su carácter, en su forma de ser, en su trato hacia nosotros, no cambia. ¿Sí? Ay, aquí según yo le había ajustado la fuente. Su inmutabilidad nos da certeza. Esto es bien interesante, ¿sí? Y fue algo que me gustó mucho de este atributo. ¿Por qué nos da certeza? Dice, el contraste entre el ser y llegar a ser marca la diferencia entre el creador y la criatura. Aquí se puso medio filósofo el autor del libro, ¿sí? Pero es bien importante, por eso lo marqué con negrita, ¿sí? Entonces el contraste entre el ser y el llegar a ser, ¿sí? Hablamos de cosas distintas. El ser es, ya soy así. El llegar a ser implica, era de una forma y voy avanzando, voy cambiando, ¿sí? Entonces, en esto es en lo que nos está diferenciando. Toda criatura está constantemente llegando a ser. ¿Sí? Es decir, todo lo que Dios creó, todos los que somos creación de Dios, constantemente estamos llegando a ser, es decir, estamos cambiando. Por eso tenemos un proceso de santificación en el que vamos cambiando, no de un día para otro, y aun si cambiáramos de un día para otro, hay un cambio. Si yo que conocí a Dios, que lo acepté en mi vida, no soy el mismo hoy que era el mismo hace 20 años, antes de conocerle. Y aún después de conocerle, en ese proceso de santificación voy aprendiendo, voy cambiando, voy mutando. ¿Sí? Ahí le corté una parte, dice, llegando a ser es cambiable. Dice, haya descanso, perdón, toda criatura está constantemente llegando a ser, es cambiable. Haya descanso en Dios o encuentra descanso en Dios. Solo en Dios, porque solo Él es ser puro, ¿sí? Él no está llegando a ser, Él ya es. Sí, por eso lo marco ahí con negrita. La criatura está llegando a ser, pero Dios es el ser. Él es el ser perfecto. Si no fuera perfecto, o más bien si decimos que es perfecto y cambia, entonces quiere decir que no era perfecto. ¿Sí queda claro este concepto? ¿Cómo no tendría sentido decir, ah, es perfecto pero mejoró? Pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces quiere decir que no era perfecto. Sí, entonces dice, solo Él es ser puro y no está en proceso. De aquí que en la Biblia a Dios a menudo se le llama la roca, ¿sí? En el sentido de su carácter. Sí, porque Él ya es firme, Él no necesita cambiar, Él no se adapta, aunque en estos tiempos nos quieran insistir mucho en eso, sí, que quieran decir, no es que la iglesia se tiene que adaptar a los tiempos, no puede ser así, sencillamente no puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios es el mismo de hace 6,000 años, por la eternidad, Él sigue siendo el mismo, ¿ok? En Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Bueno, quería aclarar este punto. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Aquí la referencia en Génesis 28 nos habla de Jacob y nos habla de que en un sueño vino Dios a Jacob, ¿sí? Y es donde él le hace esta promesa, ¿sí? Le dice que va a tener mucha descendencia,
¿sí? Y que Él va a estar con él todo el tiempo y con su descendencia. Entonces, precisamente en Malaquías vemos que Dios no cambió, aún a pesar de todo el mal que hicieron, de todo lo que pasó con este pueblo judío. Sí, Dios no cambió, Dios fue firme en su promesa. Sí, dice, como Dios no cambia, Él siempre cumple sus promesas. Esa es la certeza que tenemos en Dios, que no podemos tener con ninguna otra persona. ¿Cuántas veces no hemos sido decepcionados por personas que nos dicen, no, yo te voy a quedar bien, yo mira, te doy mi palabra, yo soy esto, y de un momento para otro, si tienen una oportunidad, la aprovechan, ¿sí? Y ya, cambió. Dios no es así, ¿sí? Dios no tiene necesidad de nada de nosotros. Por eso no negociamos con Dios, ¿sí? Él no cambia, tenemos esa certeza en Dios. El mismo Dios que ha consolado a tantas personas nos da consuelo a nosotros. ¿Sí? Entonces, esa es una de las bellezas de esta propiedad de Dios, de la inmutabilidad, que tenemos esa confianza, ¿sí? Tenemos esa certeza. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, todos pueden cambiar. Y puede ser que a veces tuvimos una bellísima relación con ellos y de repente ya no. ¿Por qué? Porque cambiaron o porque cambiamos nosotros. ¿Sí? Ya sea para bien o para mal, hay un cambio. ¿Ok? En Deuteronomio 4:31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Sí, que esto le estaba diciendo a Moisés. Sí, entonces, ¿qué pasa? Sigue respetando esa promesa que le hizo en su sueño a Jacob. Él es el mismo, él no cambia. ¿Ok? Entonces, este es el sentido. ¿Sí? Como veíamos en el caso anterior, el hecho de que Dios sea independiente no quiere decir que no interactúe con nosotros, porque no nos necesita. ¿Sí? No se trata de eso. Igual aquí no nos vamos al extremo. Decir, no, Dios es inmutable, Dios no se mueve, nomás está ahí. No, no se trata de eso. Ahorita vamos a ver por qué. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Sí? Vamos a profundizar un poquito también en ese punto donde dice no cambia de parecer porque a veces pareciera, ¿sí? O nos puede dejar esa impresión. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Una vez que Dios determina hacer algo, su propósito es inmutable, no cambia. ¿Ok? Así es. Así es. ¿Sí? Entonces, Él cumple sus promesas. Ahora viene esta pregunta, ¿cambia de opinión Dios algunas veces? A veces pareciera. ¿Por qué? Porque a veces Dios dice, bueno, vamos a ver aquí unos ejemplos muy específicos. Moisés en oración evita la destrucción de Israel. Esto viene en Éxodo 32, 9 a 14. Dios ya dijo, los voy a acabar. ¿Y qué pasa? Moisés hace una oración, le pide a Dios si Dios tiene misericordia y entonces no acaba con ellos, ¿sí? Ahorita vamos porque no es que Dios cambie, o sea, no es que Dios dijo, bueno, pues voy a cambiar, ya no voy a ser tan duro con ellos. No se trata de eso. Añadidura de 15 años de vida a Ezequías. Esto está en el libro de Isaías. Ahí viene capítulo 18, versículos del 1 a 6. Y en el que nos vamos a enfocar es en Jonás. No destruiré Nínive cuando el pueblo, no destruir Nínive cuando el pueblo se arrepintió. ¿Sí? En particular los versículos, el capítulo 3, los versículos 4 y 10. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nínive estaba viviendo en un pecado, estaba completamente desconectado de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué iba a hacer Dios? Dios los iba a acabar. ¿Sí? Y era justo que acabara con ellos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No acaba con ellos. ¿Sí? Envía a Jonás, aunque Jonás no quería, y bueno, tiene toda su historia,
pero pareciera como que pudieran decir, ah, bueno, a la mera hora sí lo iba a hacer, pero luego cambió. No es que haya cambiado. Dice, todos estos casos se deben entender como verdaderas expresiones de la actitud o intención presente de Dios con respecto a la situación según existe en este momento. ¿Qué es lo que decíamos ahorita? Dios no está ahí estático, ¿sí? O sea, no es inmutable en ese sentido, ¿sí? ¿Qué pasa? Fue Jonás a predicar, fue Jonás a decirles, si no cambian, si no se arrepienten, Dios los va a aniquilar, Dios va a acabar con ustedes. Pero ¿qué pasa? Ellos se arrepienten. Entonces la situación, el contexto cambia, ¿sí? Dios sigue teniendo las mismas reglas, pero el contexto cambió, ¿sí? Entonces, como ese contexto cambió, entonces Dios sigue siendo fiel a sus reglas. Dice, ah, se arrepintieron, entonces los perdono, ¿sí? No es que Dios haya cambiado, hay que tener muy claro eso, ¿sí? No es que de repente se hizo más misericordioso. No, Dios es infinitamente misericordioso. Lo que pasa es que la situación cambió. ¿Ok? Ese es el punto. Dice, si la situación cambia, la actitud de Dios cambia, o podríamos decir, se adapta a la situación, ¿sí? Pero Él es el mismo. Esto es, Dios responde de manera distinta a situaciones distintas, ¿sí? No es que Él cambie. ¿Sí queda claro este punto? Sí, porque a veces da esa impresión. De hecho, ahorita pongo aquí una aclaración también, que es muy frecuente, sobre Génesis 6:6. En Reina Valera dice, se arrepintió Jehová. Ahí hay un problema de traducción. Dios no se arrepiente. ¿Cómo se va a arrepentir? No tendría sentido que se arrepienta, ¿sí? De hecho, le iba a poner animación. En la parte de abajo había puesto el interlineal en hebreo, y en ningún lugar aparece la palabra arrepentimiento o hace una referencia al arrepentimiento. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces el Señor lamentó, ¿sí? No es lo mismo decir se arrepintió que lamentó, ¿sí? Nosotros nos arrepentimos, pero Dios no se arrepiente. Se puede lamentar, Dios siente. Esa es la interacción que tenemos con Dios. ¿Sí? Cuando decimos que es la roca, no es que esté ahí, que no sienta nada, que no esto. Nosotros estamos hechos a semejanza de Él. Por eso sentimos como Dios siente, ¿sí? Entonces no es que se haya arrepentido, que haya dicho, híjole, ya la regué, ¿sí? ¿Se puede equivocar Dios? Claro que no, ¿sí? Nosotros nos equivocamos y nos arrepentimos ¿de qué? De nuestros errores, ¿sí? Dios no se arrepiente. Entonces hay que tener esta claridad, y por eso también ciertamente muchas veces en algunos pastores, en algunas iglesias, dicen, no, es que tiene que ser la Reina Valera 1960 y tiene que ser a fuerza esa. Ha habido muchos avances, sí, tiene su historia la Reina Valera, no decimos que es mala y nada, pero siempre es conveniente, incluso parte de la reforma, ¿no? Ad fontes, regresar a las fuentes, ¿sí? Regresar a otras traducciones, ver otras traducciones, entender incluso la historia de la versión de la Biblia que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque también es un pleito con las nuevas versiones, ¿sí? Entonces, hay que buscar otras fuentes. Miren, yo esto lo consulté, es la verdad una maravilla en la computadora. Yo le pongo y me aparecen las dos versiones. Si quiero ver tres versiones, tengo tres versiones. ¿Sí? No hay que ser cerrados en este aspecto. Son herramientas que Dios nos ha dado y nos permiten entender mejor, tener más claridad en esto. Porque muchas veces, por malentender un versículo así, podemos decir, ah, no, es que Dios se arrepiente. Sí, Dios no se arrepiente. ¿Okay? Ahora, existen posturas teológicas opuestas a esta cuestión de la inmutabilidad. Yo la verdad no había visto esto, ahora que lo estuve estudiando, me llamó mucho la atención. E incluso esto creo que lo menciona en la segunda edición del libro, ¿sí? En la primera edición, de hecho, en la segunda edición el autor reconoce que no había entendido esta postura, ¿sí? Se llama la teología del proceso, así se llama, niega la inmutabilidad de Dios, pues creen que si Dios es inmutable, nada de lo que hagamos nos permite interactuar con Él.
Entonces, ¿cuál es el problema? Si Dios pudiera cambiar, sí, porque estas personas no pude profundizar porque si no me aviento, solo en este me voy a aventar toda la clase. Pero básicamente ellos lo que creen es como que Dios se va cambiando cuando se adapta a las situaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Lo que les decía cuando iniciamos. ¿Sí? Dice, si Dios pudiera cambiar, es la respuesta a esta postura. Si Dios pudiera cambiar para bien, entonces entenderíamos que Dios es mejor de lo que pudo ser. ¿Sí? Y eso es incorrecto pensar eso, ¿no? Decir, es que Dios ya mejoró, Dios ha ido aprendiendo. ¿Sí? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Porque entonces Dios no sería perfecto, Dios se podría equivocar y tendríamos un caos. ¿Ok? Si Dios cambiara para mal, entonces podría en algún momento volverse un Dios malo y no podríamos hacer nada al respecto. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, ¿no? Si Dios fuera cambiando conforme el tiempo, como muchos quisieran decir, es que los tiempos son distintos y pues hay que adaptar la iglesia, lo que creemos y todo eso, Dios no cambia. ¿Sí? Independientemente de la tecnología, de lo que sepamos, del acceso que ahora tenemos a conocimiento, Dios no cambia. ¿Sí? Lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha dejado, sigue siendo igual. ¿Sí? ¿Cuántas veces no leemos, estamos estudiando la Biblia, estamos leyendo y decimos, parece que la escribió para hoy? ¿Sí? Esto me está pasando a mí hoy, aunque fue escrito hace 2000 años, aunque fue escrito hace más de 2000 años, ¿sí? Parece que es para hoy, parece que es para mí, ¿sí? Me está enseñando algo, estoy aprendiendo, ¿sí? Y es como si fuera para hoy, ¿por qué? Porque Dios no cambia, ¿sí, hermano? En ese caso, volvemos a las primeras láminas, donde dice precisamente, por eso descendientes de Jacob no han sido consumidos. Exactamente. Porque Dios, al ser misericordioso, ¿verdad? Uh-huh. Pues lo va a hacer y por eso, porque ahorita en nuestro tiempo, yo debería ser consumido por pecador. Sí, exactamente. Pero gracias a esa misericordia, ¿verdad? De Dios que es grande, no hemos sido consumidos y sobre todo porque está esperando que muchos todavía se arrepientan. Y aparte por su fidelidad, porque Él está cumpliendo esa promesa. ¿Sí? Entonces, Él no ha cambiado. ¿Sí? Él no puede cambiar. Vamos a profundizar un poquito más en esa cuestión. Bueno, íbamos a profundizar más. Me tuve que acelerar con el tema. Son 30 diapositivas. Bueno, este fue el atributo de la inmutabilidad. ¿Sí? Como vemos, a veces no los podemos saber, los podemos conocer y podemos decir, sabemos que Dios es omnipotente, sabemos que es omnipresente, sabemos muchas cosas, pero cuando profundizamos en estos puntos podemos aprender mucho más. Sí, les invito, como les dije, tengo el libro en PDF, es la primera edición, pero sí abordo obviamente estos temas. Sí, vale la pena profundizar. Nada más este tema creo que eran como unas 5 páginas, 10 hojas. Entonces son temas bastante extensos como para que los podamos ver todo aquí. Le vamos a dar un poquito de prisa, pero sigue siendo la invitación a que no se limiten a lo que vemos aquí. Si lo que quiero que vean es que hay más de lo que a veces pensamos que hay. ¿Okay? La eternidad es otro atributo de Dios que que nos comparte nuevamente hasta cierto punto. Esto creo que lo expliqué la vez pasada. Dios es eterno, Dios existe desde antes de la creación, aunque suene, ahorita vamos a ver que este es un poco extraño esta expresión, pero Dios existe desde siempre y para siempre, ¿sí? Nosotros, aunque vamos a compartir la eternidad con Él en el futuro, nosotros no somos eternos desde antes, ¿sí? Nosotros somos creación, fuimos creados en un tiempo, ¿sí? Y si aceptamos a Dios y vivimos con Él, vamos a ir con Él y vamos a vivir con Él ya por la eternidad en adelante, pero no somos eternos como Él, como fue Jesús desde antes. Nosotros no tenemos esa trascendencia que sí tiene Dios, ¿ok? Entonces dice, Dios no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todo el tiempo con la misma lucidez. Sin embargo, Dios ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo.
Vamos a ver un poquito, aclarar esto, está un poquito complicado a lo mejor de entenderse de una sola lectura. Ahorita profundizamos en cada parte de este enunciado. Dice, esta doctrina se relaciona con la anterior, eh, eh, con la inmutabilidad, ya que el tiempo no cambia a Dios, no altera su ser, sus perfecciones, sus propósitos o sus promesas. Dios nunca aprende cosas nuevas o aprende cosas. Esto implica que el paso del tiempo no aumenta ni disminuye el conocimiento de Dios. A lo mejor suena extraño esto de que no aumenta ni disminuye. Ahorita lo vamos a ver, sobre todo la parte de que no disminuye, porque tiene un sentido. La eternidad de Dios aparece en la Biblia, ¿sí? La vamos a encontrar igual. Había toda una lista de versículos. Vamos a ver unos cuantos. En el Salmo 9.2, Salmos 90, en el versículo 2 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Sí, que está bien interesante esta cuestión, ¿verdad? Porque no dice existía. Sí, dice tú eres. ¿Sí? Que lo vamos a ver en los atributos comunicables. La cuestión del ser. En Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. ¿Sí? Él ya era desde antes de la creación. ¿Ok? Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense qué interesante que les dice, no le dice otra vez yo existía, dice yo soy, habla de un ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Sí? Dice, esta afirmación sugiere que Jesús posee una cierta cualidad de presente en todas las etapas de la vida pasada. ¿Sí? Por eso dice, yo soy, yo estoy ahí, yo estaba en toda la historia de la humanidad, yo he estado ahí siempre. Sí, dice, es una adjudicación explícita del nombre de Dios, o dice, en el libro dice, parece una adjudicación explícita del nombre de Dios, cuando en Éxodo, cuando ya que le dice Moisés, ¿cómo van a saber que, este, que tú me estás enviando? Y le dice, tú diles que mi nombre es yo soy el que soy. ¿Sí? Entonces habla del ser de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en la parte cuando hablamos del espíritu, ahí precisamente toca esa cuestión del ser. Ok, pero entonces vemos que la Biblia nos habla de que Dios existía desde antes, ¿sí? Y que va a existir después. ¿Ok? Dios ve los tiempos con la misma lucidez. A mí me sonó extraño esta cuestión de que a qué se refiere con que los ve con la misma lucidez. En Salmos 94 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué es esto? Yo me acuerdo lo que hice de ayer. Sí, yo ayer fuimos a recoger a mi hijo al campamento, nos tocó tráfico luego saliendo aquí en la autopista, luego nos tocó tráfico allá, llegamos con mi hijo, nos recibió, vio que llegamos, regresamos, me acuerdo muy bien del día de ayer, me acuerdo de varios detalles del día de ayer. ¿Qué pasa? Lo más seguro es que dentro de 5 años, me acuerdo que fui por mi hijo. ¿Sí? ¿Sí? Yo no me acuerdo qué hice hace un año en este día. Sí, no tengo idea. No me pasa por la cabeza qué hice este día. Pero ¿qué nos dice la Biblia de Dios? 1000 años son como si fuera el día de ayer. En ese sentido, sus recuerdos son lúcidos. ¿Sí? A nosotros nos vamos olvidando de detalles. Si él me pregunta luego mi hijo, oye, ¿te acuerdas cuando estabas en la primaria que pasó eso? No, hijo, apenas me acuerdo de dónde estaba la escuela, que ya ni está ahí. ¿Sí? Entonces, sí. Tenemos que recordar que Dios creó todo el universo, todo lo que conocemos.
Para Él poderlo haber creado, tiene que trascender el tiempo. ¿Sí? Incluso el tiempo es creación de Dios. Entonces, para que Él lo pueda crear, Él lo ve de una manera distinta a la que nosotros lo vemos. ¿Sí? Él vive fuera de ese control del tiempo. Nosotros todo, es algo que nos cuesta mucho trabajo entender de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo explicamos a través del tiempo. ¿Sí? Y todo lo que vivimos, todo lo que hacemos es a través del tiempo. ¿Sí? Dicen los físicos cuánticos, incluso cuestionan, ¿no? ¿Por qué no podemos ver el futuro como vemos el pasado? ¿Sí? Dios lo ve todo de manera distinta. De hecho, ahorita vamos a abordar también esa parte del tiempo. Pero sí es precisamente eso. Dios es eterno, Dios ve el tiempo de una manera distinta. Él no está atado como nosotros estamos atados al tiempo. ¿Sí? Dice, para nosotros es difícil recordar la mayoría de los hechos pasados. Conforme pasa el tiempo se van desvaneciendo. Sin embargo, Dios ve 1000 años como ayer. Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años, por lo menos de manera tan clara como nosotros recordamos lo de ayer. ¿Por qué dice por lo menos? Porque, bueno, está refiriéndose textualmente a lo que dice el versículo. Sí, sin embargo, obviamente un Dios eterno, un Dios infinito, un Dios, pues no se va a olvidar de nada. Si no es que, ay, más o menos no me acuerdo qué hice con David aquel día. ¿Sí? Sería absurdo que no se acordara, ¿no? O sea, si trasciende el tiempo, pues que no lo pueda ver, no sé, no podemos entender Dios cómo ve el tiempo. ¿Qué? Me tuve que brincar mucho. De verdad están bien extensos estos temas. En serio, hermano, sí se lleva su tiempo, es decir, bastante estudio. Y de hecho, ni siquiera alcancé a ver todos los atributos comunicables. De hecho, creo que nada más alcancé a notar 2 aquí. No, fueron 3 o 4 en las diapositivas y es una lista bastante extensa. Me voy a tener que extender la siguiente clase. Porque no me quería brincar los detalles, no quería nada más mencionarlos. Porque aprendemos y también nos damos cuenta de todo lo que no vamos a poder entender de Dios. Es para nosotros muy difícil entender las cosas fuera del tiempo. Todo, si alguien estudió física, bueno, se acuerda un poquito de hablando de acordarnos del pasado, ¿verdad? Yo en la prepa recuerdo que vi física, bueno, también en la universidad, pero todos vimos algo de física, ¿no? Y casi todos los fenómenos siempre estaba la variable del tiempo, ¿sí? Siempre está ahí, ya sea que esté a modo de velocidad, de rapidez, siempre está ahí el tiempo. ¿Por qué? Porque todos lo estudiamos como es el tiempo. Dios no lo ve así, ¿sí? Es muy distinto cómo lo ve Dios porque Él es eterno. Omnipresencia, también está bien intenso. Dice, Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Sí, a mí me pasaba, ¿cómo tallamos eso con mi hijo? Cuando tenía como 6, 7 años, nos preguntaba, es que ¿de qué tamaño es Dios? Sí, ¿qué pasa? Que a veces en los estudios, o incluso en las caricaturas, en las películas, pues siempre ponen a un señor así barbón, todo blanco, viejito, siempre nos dan, entonces ellos a veces se hacen esa imagen desde chicos. Entonces nos decías que de qué tamaño es Dios, ¿no? Como que piensa que va a haber, no sé, un hombre de 50 metros, no sé, espera una respuesta así. Entonces es lo primero que nos aclara, Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser. Sin embargo, Dios actúa en forma distinta en distintos lugares. Vamos a quedar también aquí bastantes puntos. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Aunque suene un poquito desconectado, porque Él está en todo, Él lo creó todo. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo interactuamos con Dios, porque el aire que respiro lo creó Dios, yo soy creación de Dios, todo, todo el espacio así, si han tenido de verdad la bendición de ver con un buen telescopio, yo la verdad yo me impresioné mucho, hemos visto muchas fotos de Saturno, ¿no? Muy bonitas de las ondas que luego envían, sacan unas fotos impresionantes, pero no es lo mismo verlo directo. Cuando lo ves directo, te cambia mucho la percepción del universo en que vivimos. Sí, es muy raro, es muy distinto verlo a través de un telescopio. Es una experiencia de verdad vale la pena. Y te das cuenta de lo inmensa que es la creación de Dios y de lo inmenso que es Dios y el entender que está ahí. Hoy tenemos teorías que dicen es que el universo se sigue expandiendo, sigue expandiendo, sigue expandiendo, no sabemos dónde termina. ¿Por qué no sabemos dónde termina Dios?
¿Por qué? Porque Dios no termina. ¿Sí? Dios no lo podemos medir. Si Dios creó el espacio, va relacionado con lo que comentaba ahorita, hermana. Si Dios creó el espacio, entonces Dios no puede estar limitado por el espacio. ¿Sí? Yo no puedo crear algo más grande de lo que puedo crear. ¿Sí? Nadie puede hacer algo más de lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que ser, no puede estar limitado por el espacio de, ay, hasta aquí pude hacerle, hasta aquí llegué. Si Dios trasciende todo eso, trasciende el espacio y el tiempo. El Salmo 39, los versículos de 7 a 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Dios está en todos lados. ¿A dónde me voy a esconder? ¿Sí? No me puedo esconder de Dios. ¿Sí? Adán lo intentó. ¿Sí? Y, ¿sí? Sí, es muy interesante esa interacción que tuvo Dios. Dios lo quiso interactuar así, pero sabemos que no nos podemos esconder, por más que creamos que le podemos engañar, que no podemos. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No importa dónde vaya. ¿Sí? Dios está ahí. ¿Sí? Dios está en todos los lugares. ¿Por qué? Porque vivimos en su ser. ¿Sí? Es muy bonito, muy interesante este tema. Hay una aclaración. Dios no se parte o se divide. ¿Sí? Es decir, no es como que de repente una parte de Dios está por acá, otra por acá, y se divide en muchas partes. No, no se divide. Dios está ahí en todos los lugares. Es Él mismo, es su misma esencia, es su mismo ser, es su mismo espíritu. Él está en todos los lugares. Dice, debemos notar que no hay ninguna indicación de que una parte de Dios esté en un lugar y otra parte de Él en otro. Es más apropiado decir que Dios está presente con todo su ser en toda parte del espacio. ¿Sí? Entonces no es que Dios tiene la habilidad de dividirse en partes. No, Dios está siempre en todos los lugares. Eso es la omnipresencia. Su ser, su todo, Él está ahí. ¿Sí? No es como, no sé, si a lo mejor dijera, como les decía la vez pasada, no, yo estoy transmitiendo este video en un lugar y quiere decir que estoy allá. No, no me estoy dividiendo. Sí, Dios sí está en todos los lugares. Hechos 17:28 dicen, porque en Él vivimos, fíjense qué interesante esta expresión, en Él vivimos, ¿sí? Y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. ¿Sí? Entonces, por eso lo marco en negritas. En Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sí? Y es bien interesante aquí, sí hay que entrarle un poquito a la filosofía, sobre todo que se habla mucho del ser. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir esta parte de somos? Aún nuestro carácter, nuestra forma de ser, ¿sí? Es vista por Dios, lo que pensamos, lo que somos, todo es de Él, ¿sí? Y todo lo puede ver. Él está en todo. Sí, aún nuestros pensamientos, nuestros sueños, lo que más queremos ocultar, Dios está ahí, Dios lo puede ver. Él, ¿por qué? Porque somos en Él, estamos en Él. ¿Ok? Se está acabando el tiempo y apenas empecé con atributos comunicables. Ok, decíamos los atributos incomunicables, no es que no los comunique, sino que interactuamos con menos frecuencia con ellos. En los comunicables somos con los que más interactuamos. Son simplemente formas de clasificar los atributos de Dios. Aquí hay más como subclasificaciones. Sí, aquí nos habla de los atributos que describen el ser de Dios. Y vamos a hablar de la espiritualidad e invisibilidad. Espiritualidad, ¿de qué está hecho Dios? Igual, tenemos esa imagen, ¿no? De un viejito barbudo, de carne y hueso, o de algo. ¿Está Dios hecho de alguna materia? ¿Es energía pura? ¿En qué sentido? En algún sentido, pensamiento puro, ¿qué es Dios? ¿De qué está hecho Dios? Porque muchos, no sé, vemos ahorita estas, pues vamos a decir, religiones hindús, todo esto, ¿no? Que la energía, que el karma, que balancea tus chakras, que esto, que lo otro, y que mira, Dios es energía y poder, y que si tienes energías buenas y energías malas. No, mis hermanos. Juan 4:24 dice, Dios es
espíritu. ¿Okay? No dice, Dios es un viejito que está ahí en una nube. No, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿En qué? En espíritu. ¿Sí? ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Que ya nos está compartiendo eso. Dios es espíritu y nos da espíritu a nosotros. ¿Sí? Y ese lo tenemos siempre, por eso es un atributo comunicable. ¿Sí? Es parte de nuestro ser, es parte de nosotros, ese espíritu que Dios nos ha dado. La conversación, el contexto de ese versículo dice, esta conversación giraba en torno al lugar donde la gente debía adorar a Dios. Que una mujer se acerca y le pregunta a Jesús, ¿dónde debo adorar a Dios? Precisamente por eso dice, es en espíritu, es en todo lo que hacemos. No es nada más cuando venimos aquí a la iglesia. ¿Sí? No es si vamos a un templo que muy bonito, ay, aquí es más espiritual. No, porque somos espíritu y debemos adorar a Dios en espíritu. La adoración verdadera no tiene que ver con el lugar físico, sino con la condición espiritual de la persona. Dios es infinitamente grande, eso también es un problema. Como decíamos al principio, no podemos pensar en Dios en términos de dimensiones, aun si decimos que es infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no es materia. ¿Sí? Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces no lo podemos medir, no puedo yo medir, voy por un espiritómetro y voy a medir a ver cuánto mide el espíritu del hermano Israel, a ver cuánto mide el de Edgar y vamos a medir los espíritus. No tiene ningún sentido. Vamos a pesarlo. No tiene propiedades físicas. ¿Ok? No debemos pensar que la existencia de Dios como espíritu significa que Dios es infinitamente grande. Por ejemplo, porque no es una parte de Dios, sino su totalidad la que está en todo punto del espacio. ¿Sí? No entendemos la infinidad del universo. No podemos entender la infinidad del Espíritu de Dios. Recordemos que vivimos en Él, estamos en Él. ¿Sí? No sabemos el lugar del espacio en el que estamos, es demasiado grande. Ya digo, si a alguien le gusta mucho la ciencia, ya el telescopio este nuevo que lanzaron al espacio, ya están desconcertados porque están viendo cosas antes del Big Bang. ¿Sí? Entonces no podemos entender, no podemos medir a Dios. No podemos decir, mide tantos millones de años luz. No podemos porque es espíritu. ¿Sí? Por eso está en todos lados, no lo podemos ver, no lo podemos entender, pero está en todos lados, porque estamos en Él. Dice, así que no se puede pensar correctamente del ser de Dios en términos de espacio, sin importar cómo entendamos su existencia como espíritu. Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Porque concebir su ser en términos de alguna otra cosa en el universo creado es representarlo erróneamente. No puedo representar físicamente a Dios, porque Dios no es un ente físico. ¿Sí? No puedo hacer una estatua, no puedo hacer algo que diga, esto representa a Dios. No lo puedo representar, lo voy a representar erróneamente. Por más bonita que sea la escultura, por más bonito que sea el dibujo, por más, no podemos, porque Dios es espíritu. No lo podemos representar. Yo no puedo dibujar mi espíritu, no puedo dibujar sus espíritus. ¿Sí? Ahora imagínense el de Dios, que está en todos lados. ¿Sí? Era esa cuestión que le decía que me preguntaba a mi hijo, es que de qué tamaño es Dios, es que no es que tenga tamaño. ¿Ok? Sí, Carlos. Sí. No lo puedo profundizar. De hecho, no voy a alcanzar a terminar ni siquiera estas diapositivas. Pero precisamente lo que explicaba es que es algo adimensional. ¿Sí? Es algo que no podemos medir.
Ajá. Dios creó espíritus como los demonios, el mundo espiritual que no lo conocemos. Precisamente es lo que voy a explicar ahorita, cómo lo comunica. ¿Cómo comunica ese atributo? Dice, Dios nos ha dado un espíritu en el cual lo adoramos. Así que es lo que explicaba hace unos momentos. ¿Sí? Nosotros tenemos un espíritu, Él nos comparte o nos crea con ese espíritu. ¿Sí? Juan 4:24, otra vez. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Sí? Le adoramos en espíritu porque Dios es espíritu. Primera de Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? Entonces, nuevamente, mi espíritu, nosotros tenemos espíritu. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Entonces así nos lo comunica Dios. Somos también espíritu. Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Cuando vayamos con Dios, no vamos en cuerpo, vamos en espíritu. ¿Ok? Entonces es la forma en que interactuamos directamente con Dios. ¿Sí? Pues aquí la vamos a dejar, ya se me acabó el tiempo. Voy a extender a la siguiente clase, vamos a continuar viéndolos, pero vemos que estos atributos, aunque a lo mejor los hayamos escuchado, los hayamos visto, los hayamos leído, es muy distinto cuando profundizamos, ¿no? Es a veces complicado hablar, ahorita en la parte del espíritu, entender lo que es el ser, el tener conciencia de nosotros mismos. ¿Sí? Eso es algo muy difícil de explicar y ya son cuestiones a veces también muy filosóficas. Pero ciertamente la forma en que interactuamos con Dios es a través de su ser, de quién es Él. ¿Sí? No es que sea un muñequito, no es que sea que lo pueden dibujar de muchas formas, son erróneas, porque interactuamos con Él en espíritu. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario breve? ¿Todo muy bien? Bueno, vemos que hay mucho para profundizar. ¿Sí? Vamos a continuar el próximo domingo con este tema. Les adelanto, en agosto va a haber 2 domingos que no vamos a tener clase. Voy a salir de viaje y voy a continuar llevando los temas. Entonces van a ser 2 domingos que no vamos a tener escuela dominical. La próxima sesión, les digo exactamente, es el 17, si no me equivoco, y el fin de semana que sigue, que sería creo que el 23 o 24. Esos 2 domingos no vamos a tener escuela dominical, pero ya estaríamos de todos modos hablando de otro tema. Ok. Vemos que se profundiza mucho, de verdad, los otros temas son bastante extensos. Y bueno, espero la próxima sesión terminar esto porque ya estaríamos terminando con la doctrina de Dios y de verdad, hermanos, faltan muchos temas. Entonces, les invito, de nuevo, los videos se están grabando, los publico por lo general el domingo o el lunes. Por si se perdieron alguno anterior y quieren ver los otros atributos que vimos, ahí están. También el libro del que estoy sacando la mayor parte del material, también lo tengo en PDF. Con gusto se los puedo compartir. Y bueno, sean todas las actualizaciones y vamos a hacer una oración para terminar este curso. Bendito Dios, Padre mío, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, Padre mío. Gracias, Padre, porque tú te has revelado a nosotros. Tú nos revelas lo que deseas que sepamos de ti. Gracias, Padre, porque nos permites conocer estos atributos de ti que nos dan certeza, Padre mío, de que tú nos conoces, de que estás con nosotros en cada momento, de que tú no cambias, Padre mío, de que podemos siempre acercarnos para tu consuelo como lo has hecho con otros. Gracias por tu presencia, Padre, gracias por estar con nosotros. También te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, que podamos honrarte y glorificarte, Padre mío. Te pedimos por nuestros hermanos que están en camino, que los traigas con bien, Padre amado, y por nuestros hermanos que no han podido asistir, Padre mío, que tú quites cualquier obstáculo para que también puedan congregarse con nosotros, que podamos saludarles y verles, y que puedan también adorarte en conjunto con nosotros. Nos ponemos en tus manos el resto de esta tarde, Padre. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.